El sonido de la tela al rasgarse silenció por completo el bar de Murphy. Madison Cross le arrancó la camisa sin preguntar, la sangre le corría por la pierna, y sus manos se movieron rápidamente para detener la hemorragia. Todo el bar observó en silencio atónito cómo sus dedos con manicura apretaban la tela rasgada contra su herida. Entonces ella lo vio. La tinta bajo las yemas de sus dedos, un tatuaje de la infantería de marina, cicatrizado y descolorido, se extendía por sus músculos como si guardara largas historias. Todo el bar contuvo la respiración, no por la camisa rasgada, sino por lo que significaba ese tatuaje. «¿Quién eres?», susurró. Él la miró con ojos que habían visto demasiado, dicho muy poco, y respondió con el tipo de silencio que podría cambiarlo todo. 3 meses antes, Madison Cross había descubierto el bar de Murphy por accidente, huyendo de otra brutal reunión de la junta directiva, donde los ancianos cuestionaban cada decisión, a pesar de las ganancias récord de su empresa. La Harley Davidson Sportster S rugió en el estacionamiento corporativo. Su acabado negro mate reflejaba las frías luces fluorescentes como obsidiana líquida. Madison Cross se echó una larga pierna por encima de la máquina. Una chaqueta de cuero de diseñador, hecha a medida y con un valor superior al salario mensual de la mayoría, se amoldaba perfectamente a su silueta. El casco que se puso costaba $3,000, pero lo llevaba con la indiferencia despreocupada de alguien para quien el dinero había perdido todo significado. Cuando llegó al estacionamiento del bar Murphy's esa primera noche, el contraste fue impactante. Su moto, impecable y potente, se encontraba entre camionetas destartaladas y sedanes viejos, como una pantera entre gatos callejeros. Se bajó con una gracia fluida, cada movimiento preciso y preciso, con el tipo de lenguaje corporal que denotaba años desenvolviéndose en salas de juntas donde la debilidad significaba la muerte. Dentro de Murphy's, Madison Cross llamaba la atención sin buscarla. A sus 32 años, poseía la clase de belleza que el dinero podía realzar, pero no crear. Pómulos afilados, ojos esmeralda que cortaban el cristal, cabello rubio platino recogido con un brillo severo que enfatizaba la elegante línea de su cuello. Su ropa susurraba riqueza, la chaqueta de cuero que le sentaba como una segunda piel, vaqueros de diseñador que probablemente costaban más que el sueldo semanal del camarero, botas que eran a la vez funcionales y carísimas. Pero era más que su apariencia lo que atraía a las escaleras. Madison se movía por el bar de clase trabajadora como si fuera la dueña del lugar, algo que, dado su patrimonio, probablemente podría haber sido. Había algo intocable en su presencia, una barrera invisible que parecía advertir: mira, pero no te acerques. Admira, pero no presumas. Tomó el tercer taburete de la esquina sin preguntar si estaba ocupado. Pidió un Jack Daniels solo sin mirar al camarero y pagó con billetes de 100 que sacó de un sujetabilletes con la misma indiferencia con la que arrugaría papel de seda. Toda la transacción hablaba de alguien acostumbrada a que el mundo se doblegara a su voluntad, pero bajo esa apariencia imperiosa, algo más brillaba en esos ojos verdes. Un vacío que ni todo el dinero del mundo podría llenar. Estaba sentada sola con su armadura de diseño, rodeada de la cálida charla de gente que parecía conocerse, que pertenecía a algún lugar. Su aislamiento era palpable, no la cómoda soledad por elección, sino la dolorosa soledad de quien lo tenía todo menos lo que importaba. Murphy's le ofrecía lo que su mansión de Cherry Hills no podía: un anonimato honesto. El bar desgastado olía a whisky y a verdad. La rutina se convirtió en su salvavidas, pero era solitaria. 3 noches a la semana aparecía como un fantasma de cuero y soledad, pedía su bebida y se sentaba en un regio aislamiento mientras la vida zumbaba a su alrededor. Era una reina en el exilio, poderosa y sola, buscando algo que no podía nombrar en el fondo de su vaso de whisky. Fue entonces cuando lo vio, siempre solo al fondo, bebiendo la misma cerveza durante horas, posicionado para vigilar ambas salidas. Su quietud atrajo su atención, no atracción, sino reconocimiento. Entendía la vigilancia nacida de diferentes batallas. Tenía 30 y tantos años, complexión disciplinada, cabello bajo y oscuro,
ropa de trabajo que priorizaba la funcionalidad sobre la moda. Su mano cicatrizada hablaba de trabajo de verdad, no de apretones de manos en salas de juntas. Cuando levantaba su cerveza, cada movimiento era preciso y preciso. Sus ojos lo catalogaban todo. Recién llegados, conversaciones en voz alta, salidas. Alguien que había aprendido que la seguridad nunca estaba garantizada. Madison se encontró observándolo durante sus visitas. Ambos eran refugiados, buscando consuelo en el anonimato. La barrera invisible que rodeaba su espacio hacía que las interrupciones fueran indeseables, pero su presencia se convirtió en parte de lo que hacía del santuario de Murphy un lugar seguro. Un jueves, su taburete habitual estaba ocupado por un hombre de negocios borracho. Dudó hasta que el silencioso desconocido la miró en el espejo y echó un vistazo a un asiento vacío cerca del suyo. El gesto fue sutil pero claro, una invitación. Ella aceptó el asiento ofrecido, asintiendo con la cabeza, agradeciendo. Se sentaron en un cómodo silencio viendo béisbol con la dedicatoria. La atención de la gente no veía realmente la pantalla. Cuando el borracho finalmente se fue, Madison sintió que la tensión se aliviaba. «Gracias», dijo en voz baja. Él asintió una vez, un reconocimiento que transmitía un de nada y no era nada. Algo había cambiado. La frontera entre ellos permanecía, pero se había vuelto permeable. Durante las semanas siguientes, Madison aprendió a mantener su ritmo. Martes, jueves, sábado a las 7:15. Cerveza de la causa, 2 horas exactamente. Leyendo el periódico de principio a fin. Sus hábitos sugerían una desconexión deliberada del mundo digital. Notó pequeños detalles que revelaban capas bajo su compostura, como apretaba la mandíbula durante los informes de bajas militares, como su ritmo de lectura se ralentizaba en los obituarios, como si cada nombre requiriera reconocimiento. La propina de 5 pesos en cuentas de 7 pesos a pesar de la ropa que llevaba sugería una cuidadosa administración del dinero. La noche en que todo cambió por primera vez. Madison había bebido demasiado después de una reunión particularmente brutal. A las 9:30, la sala se inclinó peligrosamente y su control se había disuelto. Tommy rechazó otra copa y buscó su teléfono para llamar un taxi. El desconocido apareció junto a su taburete. «La llevaré a casa sana y salva», le dijo a Tommy con una autoridad serena que desalentaba cualquier discusión. Madison quiso protestar, pero solo logró murmurar algo indigno. El aire fresco de la noche la despejó lo suficiente como para avergonzarse. «Mi bici», señaló vagamente. «Esta noche no». «¿Dónde vives?» Dio su dirección entre la bruma del whisky, revelando más de lo que pretendía. Durante los 15 minutos de viaje hasta su lujosa casa, pegó la cara a la ventana fría. En la puerta, su actitud no cambió a pesar de las evidentes diferencias de ingresos. Se aseguró de que entrara sana y salva, le entregó su tarjeta con un número de teléfono y le dijo que llamara por su bici. Madison esperaba humillación, pero en cambio recordó su firmeza, como había manejado su vulnerabilidad sin ventaja ni juicio. Cuando llamó a la tarde siguiente, luchando contra la resaca del castigo divino, él respondió de inmediato y aceptó reunirse en Murphy's. Esa noche, al recuperar sus llaves con una dignidad parcialmente restaurada, Madison se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. La barrera invisible había disminuido. No había desaparecido, pero era permeable. Ya no eran desconocidos compartiendo espacio, sino dos personas que habían visto las vulnerabilidades del otro y habían elegido el respeto en lugar de la explotación. Su rutina se convirtió en algo parecido a una amistad. Los gestos de asentimiento transmitían más calidez. Los silencios parecían comprensión mutua en lugar de un aislamiento paralelo. Tommy los servía como una unidad. Otros clientes habituales los reconocían como pareja a pesar de la mínima conversación. Madison esperaba con ansias esas noches. Las discusiones en la sala de juntas parecían menos urgentes en comparación con preguntarse por las historias ocultas tras su cuidadosa compostura.
Sus cicatrices seguían patrones que sugerían un entrenamiento específico. Su alerta hablaba de experiencia más que de cautela natural. Para diciembre, su rutina se sentía casi como una amistad, aunque diferente a cualquier otra que Madison hubiera experimentado. Compartían espacio y silencio, ofreciendo presencia sin expectativas, creando paz en un mundo que exigía un rendimiento constante. La noche que lo cambió todo comenzó con normalidad. Madison llegó y lo encontró en su lugar habitual. Periódico abierto, cerveza intacta. Había pasado el día negociando un acuerdo de adquisición que aseguraría la posición de su empresa en inteligencia artificial o lo destruiría todo. A las 8:30, Madison se levantó para irse. En lugar de su habitual saludo cortés, se giró para mirarlo directamente. Gracias por ayudarme esa noche. Él levantó la vista y la miró a los ojos. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, no lo habrían hecho. Se miraron a través de la distancia prudente, sintiendo el peso de conversaciones no dichas, preguntas sin hacer, historias no contadas encerradas tras su mutuo estatus de desconocidos. Te veo el jueves, dijo ella. Jueves, confirmó él. Al salir, Madison sintió que algo se ponía en marcha. Al arrancar su motocicleta, lo sorprendió observándola salir por la ventana, sin leer ya el periódico. El jueves llegó con la primera nevada de verdad. La adquisición se había cerrado con éxito, añadiendo cientos de millones a su patrimonio, pero la victoria se sentía vacía comparada con ver al desconocido que se había convertido en su presencia más estable. A 3 cuadras de Murphys, un ciervo apareció ante sus faros, congelado en medio del hielo. Madison frenó bruscamente y sintió que la Harley se deslizaba sobre el hielo negro. La moto cayó con fuerza, lanzándola contra el asfalto, rasgando su chaqueta de cuero y dejándole las piernas raspadas y sangrando. Enderezó la moto, pero la sangre empapaba los pañuelos improvisados. Junto a Murphys, estaba temblorosa y desenfocada, con sangre manchando el suelo a cada paso. El cómodo anonimato que había cultivado se sentía frágil, amenazado por convertirse en un objeto de preocupación. Madison necesitaba algo inmediato para detener la hemorragia. Sus recursos habituales, teléfono, tarjetas de crédito, dinero, eran inútiles. Su mirada recorrió la barra y se posó en el silencioso desconocido que se había girado para verla acercarse. Caminó directamente hacia él. Ignorando las miradas de asombro, lo agarró de la camisa con ambas manos y la rasgó violentamente. La tela se dio como un disparo, los botones se desprendieron, dejando su pecho expuesto a una atención repentina. Madison presionó el algodón rasgado contra su pierna sangrante, sintiendo un alivio inmediato al ver cómo la tela absorbía la sangre, pero incluso concentrándose en curar su herida, se dio cuenta de lo que su desesperada acción había revelado. El pecho del desconocido lucía un inconfundible dibujo militar. Un águila, un globo terráqueo y un ancla lo marcaban como marino, rodeados de tinta, hablando de servicio, sacrificio, experiencias lejos de los bares civiles. Todo el bar quedó en silencio, no porque una mujer adinerada le hubiera rasgado la camisa a una desconocida, sino por lo que ese tatuaje representaba en una comunidad donde el servicio militar exigía respeto por encima de todo. Madison levantó la vista y lo encontró observando con una expresión indescifrable. Su exposición era claramente inoportuna. Todo sugería que se trataba de un hombre que había elegido el anonimato deliberadamente, simplemente despojado sin previo aviso. Pero no se notaba ira, solo una resignada aceptación que le recordaba a los soldados que habían aprendido a adaptarse a circunstancias fuera de control. ¿Quién eres?, susurró. La pregunta traía meses de curiosidad y el repentino reconocimiento de que había estado compartiendo espacio con alguien mucho más complejo de lo imaginado. La observó durante un largo momento, con una expresión que recorrió rápidamente emociones complejas. Cuando habló, su voz fue lo suficientemente baja como para que solo ella lo oyera, a pesar del silencio absoluto. Jake Morrison, sargento del 3er Batallón, 5º Regimiento de Marines, y acabas de romper la única camisa decente que tengo,
a pesar de la sangre, el dolor y el espectáculo público. Madison casi sonrió ante su humor seco. Pero la sonrisa se desvaneció al darse cuenta de lo que le había costado su desesperada acción. Buscar ayuda. Ella lo había despojado de su preciado anonimato, exponiéndolo a un reconocimiento indeseado. Lo siento. Te compraré 10 camisas. 100, lo que necesites. Jake negó con la cabeza, transmitiendo de alguna manera tanto desdén como perdón. Es solo una camisa. Estás sangrando. Su preocupación práctica, centrada en la necesidad de ella por encima de su incomodidad, revelaba más sobre su carácter que meses de observación. Aquí había alguien que había aprendido a anteponer el bienestar de los demás a su propia comodidad, incluso con dificultad y cuidado. Comodidad protegida. Tommy apareció con un botiquín de primeros auxilios. Vamos a curarte, le dijo a Madison, y luego miró a Jake con renovado respeto. Sargento, hay camisas limpias en la oficina. Sargento. Jake corrigió en voz baja, caminando hacia la parte de atrás. Madison dejó que Tommy le limpiara y vendara la pierna, pero observó la puerta por la que Jake había desaparecido. Su revelación militar había transformado la atmósfera del bar, dejando atrás la sorpresa. Otros clientes miraron su taburete vacío con una nueva comprensión. Cuando Jake regresó con una camiseta de Murphys que le quedaba mal, la dinámica entre ellos cambió radicalmente. Ya no eran desconocidos anónimos, sino dos personas que se habían revelado de una forma irrevocable. Te debo más que una camisa, dijo Madison cuando se sentó. No me debes nada. Se sentaron en un silencio diferente. Ya no se trataba de mantener la distancia, sino de una pausa antes de la revelación, de un equilibrio antes de que todo cambiara. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Madison finalmente. 4 misiones. Afganistán, Irak, de vuelta a Afganistán. Salió. Hace 3 años. ¿Por qué aquí? ¿Por qué Murphys? Jake guardó silencio tanto tiempo que Madison pensó que no respondería. A veces necesitas estar en un lugar donde nadie sepa lo que has hecho o visto. Un lugar donde puedas ser simplemente otro tipo tomando una cerveza. Al menos ese era el plan. Madison sintió todo el impacto de lo que sus acciones habían costado, destruyendo el santuario que él había construido cuidadosamente. Pero bajo la culpa, reconocía que la revelación había sido inevitable. Su cuidadosa danza siempre avanzaba hacia este momento de exposición. Soy Madison Cross. Dirijo la empresa de tecnología Cross Industries, y vengo aquí por la misma razón, para ser otra persona por un tiempo. Jake asintió como si su revelación tuviera todo el sentido. Sé quién eres. Lo descubrí la segunda semana. La moto, cómo te comportas, las propinas en efectivo, nada de tarjetas de crédito. Intentas que no te reconozcan. Pero nunca dijiste nada. No era asunto mío. Todos tenemos razones para necesitar un lugar como este. Ahora, en silencio, reconociendo que los límites se habían disuelto por completo. Madison estudió el perfil de Jake. Ver los detalles de manera diferente. La alerta tenía sentido para alguien con experiencia en combate. La evaluación de salida era un entrenamiento que salvó vidas en el extranjero. No podía desconectar fácilmente en casa. ¿A qué te dedicas? ¿Ahora? Construcción, obras de renovación, principalmente trabajos pequeños, residencial, me mantiene ocupado al aire libre para pagar las facturas. ¿Tienes familia, hijos? La pregunta provocó una reacción inesperada. La postura de Jake cambió. Los hombros se tensaron con un dolor mezclado con determinación. Tengo una hija, Emma. Dijo que tenía 7 años. No es mía biológicamente. Era hija de mi amigo. Tommy Reeves, mi compañero de equipo. Murió en nuestro último despliegue. Un artefacto explosivo improvisado a las afueras de Carvel. La madre de Emma no pudo soportar la crianza en solitario. La entregó antes de irse a California con un tipo. Madison sintió un cambio en el pecho. ¿Estás
La estoy criando sola. 2 años ya. Por ella vengo aquí a tiempo. Por ella siempre llego a casa a las 9:30. Por ella necesito un lugar donde sentarme tranquilamente un par de horas y recordar quién era antes de convertirme en el padre de alguien. La revelación golpeó a Madison con una fuerza inesperada. Todos esos meses preguntándose sobre su historia, sin considerar nunca que sus cuidadosas rutinas podrían estar basadas en el cuidado de una niña. Su horario, su precisión, su administración del dinero, la preferencia por el silencio sobre la conversación. Todo tenía sentido. Por eso me ayudaste esa noche. ¿Sabes lo que es ser responsable de alguien que no puede cuidarse a sí mismo? Jake asintió. El niño necesita que yo sea confiable. No puedo hacerlo si no me cuido a mí mismo, y no puedo hacerlo sin un lugar a donde ir cuando las paredes empiezan a cerrarse. Procesaron las implicaciones de lo que habían compartido. Madison se dio cuenta de que su acción impulsiva había alterado potencialmente el delicado equilibrio que él había creado entre las responsabilidades paternales y las necesidades de espacio personal. No tienes nada que disculparte, dijo Jake antes de que pudiera disculparse de nuevo. Estabas herida, necesitabas ayuda, aceptaste lo que había disponible. Eso es ser inteligente, pero tu privacidad siempre iba a terminar tarde o temprano. Tal vez sea mejor así, acabar con esto de una vez en lugar de preguntarte cuando alguien lo descubriría. Madison miró a su alrededor, notando cómo otros clientes evitaban mirarla con cuidado, manteniendo su intenso interés. La revelación militar de Jake había cambiado más que su relación. Alteró su posición en toda la comunidad de Murphy. Ahora te miran de otra manera. Así es. Una vez que la gente sabe que estuviste allí, o te ponen en un pedestal o te tratan como si fueras a estallar. Ninguna de las dos cosas es particularmente cómoda. ¿Y si no tuviéramos que elegir? ¿Y si hubiera una tercera opción? Jake la miró directamente. ¿Qué clase de tercera opción? Madison respiró hondo, sorprendida por su audacia. ¿Y si en lugar de ser desconocidos que beben en el mismo bar, intentáramos ser amigos que entendieran por qué cada uno necesita este lugar? La sugerencia flotaba entre ellos como un puente que podía cruzarse o abandonarse. Madison contuvo la respiración, sin saber si estaba ofreciendo salvación o destrucción a su delicado equilibrio. Jake trazó patrones en la superficie de madera de la barra. Tener amigos es complicado. Emma pregunta por todo. ¿A dónde voy? ¿A quién veo? ¿Por qué me he ido? Si empiezo a tener amigos, querrás saber de ellos. Tienes 7 años. Hará 50.000 preguntas y recordará todas las respuestas. ¿Sería tan terrible? Depende de qué tipo de amigo /diagonal a estés hablando. Madison se dio cuenta de que habían llegado a un momento decisivo, que determinaría no solo su relación, sino posiblemente toda su trayectoria vital. Los límites definidos habían desaparecido, despojados por circunstancias irreparables. Lo que quedaba era elegir qué construir en su lugar. El tipo que entiende que tienes que estar en casa a las 9:30 porque tienes una hija esperando. ¿Quién sabe? A veces necesitas quedarte en silencio sin dar explicaciones. ¿Quién no intentará cambiar tus rutinas o hacer exigencias que no puedes cumplir? Jake asintió lentamente, sopesando sus palabras con sus propios estándares. ¿Y qué tipo de amiga necesitas que sea? La pregunta obligó a Madison a confrontar sus propias motivaciones. El tipo que no me juzgará por necesitar escapar de mi propia vida a veces. Que entiende que tener éxito no significa ser feliz. Que el dinero no puede comprar lo que realmente importa. Que me ve como Madison en lugar de como la directora ejecutiva de Madison Cross. ¿Y crees que podemos hacer eso? ¿Ser ese tipo de amigas? Madison consideró honestamente, sopesando las complicaciones contra la inesperada rectitud en ese momento de completa honestidad. Creo que ya lo llevamos haciendo meses. Solo que aún no le habíamos puesto nombre. Jake sonrió genuinamente por primera vez desde que ella le rasgó la camisa. Transformación que le da a Madison un vistazo de quien podría ser sin vigilancia ni responsabilidad. Esperen, está bien.
amigos, pero seguimos viniendo aquí, mantengamos nuestras rutinas. Este lugar nos importa a ambos y no voy a interferir con algo que funciona por el bien de Emma. De acuerdo al mismo tiempo. Mismos taburetes, mismo entendimiento. No tenemos que llenar cada silencio, pero tal vez a veces lo hagamos. Tal vez a veces sí. Se dieron la mano solemnemente. El gesto tenía más peso que cualquier contrato que Madison hubiera firmado. Durante las semanas siguientes, su amistad se profundizó. Madison conoció a Emma un sábado por la tarde, una niña brillante de 7 años que hacía preguntas directas y aceptaba las respuestas de Madison con la franca evaluación que los niños aportan a los nuevos adultos en la vida de su padre. ¿Te gusta mi papá?, preguntó Emma durante su segundo encuentro. Sí. Es un buen hombre. ¿Te vas a casar con él? La pregunta pilló a Madison desprevenida. Eso no es. Somos amigos, Emma. Pero lo miras raro, como si quisieras besarlo. Madison se sonrojó. Una sensación desconocida. A veces los adultos necesitan tiempo para entender las cosas. Mi papá necesita a alguien que lo haga sonreír más. Tú haces. Lo hizo sonreír. La observación persistió en Madison durante toda la Navidad y el Año Nuevo. Su amistad, sin duda, había hecho sonreír más a Jake, lo había hecho parecer menos agobiado por pesos invisibles. Pero la amistad no era suficiente para Madison. No lo había sido en meses. La noche en que todo cambió de nuevo, empezó con nieve. Madison llegó a Murphy's y encontró a Jake ya allí, con una mirada inusualmente pensativa. ¿Un día difícil?, preguntó, sentándose a su lado. Emma me preguntó hoy si alguna vez me volvería a casar. Cuando le dije que nunca me había casado, me preguntó por qué no. Los niños de 7 años no aceptan la complejidad como respuesta. El corazón de Madison se aceleró. ¿Qué le dijiste? Que a veces la gente entra en tu vida cuando no estás buscando a nadie, y tienes que descubrir qué significa eso. Se quedaron sentados en silencio, el peso de los sentimientos no expresados llenando el espacio entre ellos. Madison se dio cuenta de que habían estado dándole vueltas a este momento durante meses. Tal vez desde la primera noche que él la llevó a casa. Jake, sé lo que vas a decir. Que esto es complicado, que venimos de mundos diferentes, que no es práctico. En realidad, iba a decir que creo que me estoy enamorando de ti. Jake se giró para mirarla, con sorpresa y algo más. La esperanza se reflejó en su rostro. Madison, sé que no tiene sentido. Sé que somos diferentes, pero sentado aquí contigo estos últimos meses, me he sentido más yo mismo que en años. Y viéndote con Emma, viendo la clase de padre que eres, la clase de hombre que eres cuando nadie te ve. Jake le tomó la mano. ¿Estás segura de esto? Porque una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás a ser solo amigos. Madison miró sus manos unidas, pensando en todo lo que los había traído a este momento. Nunca he estado más seguro de nada. Esa noche, Jake la siguió a casa. Hicieron el amor con la intensidad desesperada de dos personas que llevaban meses luchando contra sus sentimientos y la tierna reverencia de dos personas que comprendían que lo estaban cambiando todo. A la mañana siguiente, Madison despertó en su cama por primera vez en meses y encontró a Jake ya despierto a su lado, mirando al techo con una expresión que no supo interpretar. ¿Arrepentimientos?, preguntó en voz baja. Jake se incorporó, pasándose las manos por el pelo. Tenemos que hablar. El tono formal le heló las venas a Madison, pero mantuvo una expresión neutral, una habilidad que le había sido muy útil en los negocios. De acuerdo. Anoche fue. Jake hizo una pausa, buscando las palabras. Fue increíble. Eres increíble. Pero esto no puede volver a pasar. Madison se incorporó, cubriéndose con la sábana. ¿Por qué no? Porque somos de mundos diferentes, Madison. Anoche, tumbado aquí en tu mansión, rodeado de toda esta riqueza, me recordó que soy un padre soltero que vive al día. Eres una multimillonaria que podría comprar todo mi barrio sin pensarlo. El dinero no importa.
El dinero siempre importa. Quizás no para ti, porque nunca has estado sin él. Pero tengo una hija en la que pensar. No puedo permitirme desear cosas que no puedo tener. Y desde luego no puedo dejar que Emma se encariñe con alguien que se dará cuenta de que está dormitando y seguirá adelante. Las palabras golpearon a Madison como golpes físicos, pero se obligó a mantener la calma. ¿Crees que eso era? Dormitando. Creo que eres una mujer brillante y exitosa, acostumbrada a superar desafíos. Creo que anoche querías ver si podías conquistarme a mí también. Madison se levantó, empezando a vestirse con movimientos rápidos y eficientes. Pero mientras se ponía la ropa, algo cambió en su actitud. La mujer vulnerable que se había derretido en sus brazos había desaparecido, reemplazada por la ejecutiva avispada que había construido un imperio a base de pura fuerza de voluntad. Tienes razón, dijo, con ese tono frío y distante que hacía llorar a hombres adultos en las salas de juntas. Anoche fue exactamente lo que crees. Una curiosidad momentánea, satisfecha. Jaque apretó la mandíbula, pero asintió. Bien. Entonces nos entendemos. Madison se detuvo en la puerta del dormitorio, con la mano en el marco. Cuando habló, su voz tenía la intensidad serena que había cerrado tratos multimillonarios. Pero te equivocas en una cosa, Jaque Morrison. ¿Qué es eso? Se giró y, por un momento, su máscara se deslizó lo suficiente para revelar al depredador bajo la belleza. ¿Crees que me aburro y paso al siguiente desafío? Pero no eres un desafío cualquiera. Eres como un negocio particularmente lucrativo, complejo, potencialmente muy gratificante, que merece una inversión significativa. Y nunca he rechazado una oportunidad rentable. Jaque la miró fijamente, sin saber si lo amenazaban o le prometían algo. Madison, te veo en Murphy's, dijo ella, interrumpiéndolo. Jueves, 7:15, como siempre. 6 semanas después. El bar de Murphy's. El motor de la Harley cortó el aire de la tarde como una cuchilla, anunciando la llegada de Madison incluso antes de que apareciera. Jaque, posicionado en su lugar habitual, sintió sus hombros. A pesar de sí mismo. Durante 6 semanas, había cumplido su palabra, apareciendo todos los martes, jueves y sábados exactamente a la misma hora, sentándose en el mismo taburete, pidiendo la misma bebida. Pero algo había cambiado. La impenetrable reina de hielo seguía ahí, la ropa de diseñador, la postura perfecta, el aura de riqueza intocable. Pero ahora, cuando Tommy le traía la bebida, sonreía y le preguntaba por el equipo de fútbol de su hija. Cuando el viejo Frank, al final de la barra, contaba sus mismas historias cansinas, lo escuchaba con genuino interés en lugar de con educada indiferencia. Cuando la gramola sonaba una canción que le gustaba, tamborileaba con los dedos sobre la barra de una forma que la hacía parecer casi humana. Esa noche, al acomodarse en su taburete, captó la mirada de Jaque en el espejo y le ofreció algo que él nunca había visto antes, una sonrisa auténtica. No la educada curva de labios que desplegaba en las reuniones de negocios, sino algo cálido, travieso y demasiado cómplice. Buenas noches, sargento, dijo ella, levantando su copa a modo de pequeño saludo. Jaque casi le devolvió la sonrisa, pero se contuvo. Madison, ¿cómo es que Emma sigue preguntando por la moto? La referencia casual a su hija, dicha con genuina calidez en lugar de interés calculado, lo pilló desprevenido. Es buena. ¿Sigues preguntando por todo? Una chica lista. La curiosidad es valiosa. Los dedos de Madison recorrieron el borde de su copa. He estado pensando en lo que dijiste, sobre aburrirte y seguir adelante. Jaque apretó la cerveza con más fuerza. Madison, tenías razón en algunas cosas, te equivocaste en otras. Se giró en un taburete para mirarlo directamente, y Jaque vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. Siempre consigo lo que quiero, Jaque. Siempre. Así construí mi imperio, así sobrevivo en un mundo que quiere destrozar a las mujeres exitosas.
Y lo que quiero es averiguar qué hay entre nosotros. No hay nada entre nosotros. Su sonrisa se volvió depredadora. Mentiroso. La palabra flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidad y amenaza a partes iguales. A su alrededor, el bar de Murphy seguía con su ritmo habitual. Tommy limpiando vasos, los clientes habituales bebiendo, la gramola sonando rock clásico. Pero en su rincón, algo fundamental estaba cambiando. ¿Crees que no entiendo lo que pido? ¿Crees que no conozco los riesgos? Madison se acercó, bajando la voz a poco más de un susurro. He estado pensando en ti todos los días durante 6 semanas. En la risa de Emma cuando me enseñó sus dibujos. En cómo te ves cuando crees que nadie te ve. En cómo me sentí al despertar junto a alguien que me ve como Madison. No como Madison Cross. No funcionará. Tal vez, probablemente, pero ¿sabes de lo que me di cuenta? Madison se levantó y dejó el cambio exacto en la barra con deliberada precisión. Prefiero fracasar en algo real que triunfar en algo vacío. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo y miró por encima del hombro. La expresión de su rostro era en parte desafío, en parte invitación y completamente peligrosa. El mismo trato de siempre, Jaque. La misma hora, el mismo lugar, la misma comprensión de que ninguno de los dos tiene que llenar el silencio. Pero ahora sabes lo que quiero. La pregunta es, ¿qué quieres tú? Cuando la puerta se cerró tras ella y la Harley rugió al encenderse, Jaque se miró fijamente en el espejo detrás de la barra. El sonido del motor se desvaneció en la distancia, pero el eco de sus palabras permaneció, junto con la inquietante certeza de que Madison Cross acababa de jugar una carta que no vio venir. Afuera, el ruido del motor de la Harley desapareció en la noche de Denver, llevándose consigo a una mujer que acababa de establecer los términos de una negociación cuyo resultado lo cambiaría todo. Pero por primera vez en semanas, Madison Cross sonreía mientras conducía. Sonreía de verdad, como alguien que acababa de descubrir exactamente lo que quería y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para conseguirlo. Bajo el resplandor ámbar del neón de Murphy, el bar recuperó su ritmo habitual. Pero Jaque Morrison permaneció sentado mirando la puerta mucho después de que ella se marchara, preguntándose si estaba a punto de cometer el mayor error de su vida o la decisión más inteligente de su vida.